Bien, pues comencemos con esta introducción al ajuste anual de impuestos sobre la renta, donde por definición podemos considerar que esta es una obligación donde los patrones deben calcular el impuesto anual de los trabajadores por los pagos hechos por sueldos y salarios y también por asimilados durante el año. Lo que hacemos es saldar esta diferencia por medio de una compensación, ya sea a favor o por medio de una deducción, si es que esta fuera en contra del trabajador. Para poder llevar este proceso, debemos conocer cuáles son todas estas normas que rigen el ajuste anual del impuesto sobre la renta. Y debemos de conocer, por ejemplo, de acuerdo al diario oficial de la Federación, donde el 10 de enero del 2021 siempre se estipula el valor de la UMA del año que corresponde. Entonces, de primera instancia debemos de conocer este valor. De segunda instancia tenemos la ley del impuesto sobre la renta, donde en los artículos 27, 97, 98, 99 y en el artículo 10 nos dicen cuáles son todos estos requisitos que debemos de aplicar, que debemos de hacer dentro del ajuste anual. También en la ley, en la ley del impuesto sobre la renta, en su regulación, también tenemos en el reglamento, perdón, de la ley del impuesto sobre la renta, debemos, el artículo 179 al 181 nos indica cómo es que debemos de hacer y aplicar estas compensaciones del impuesto sobre la renta para, de acuerdo a la determinación que nos habla la ley del impuesto sobre la renta en el artículo 98. Y por último, de acuerdo al anexo 8 de la resolución miscelánea fiscal para el 2021, en este anexo 8 recuerden que a inicios de año es donde nos indica cuáles son las tarifas anuales del impuesto sobre la renta actualizadas que debemos de aplicar justo para este proceso en su inciso C en el numeral 2. En conjunto, todas estas normas son las que nos van a ayudar a determinar un cálculo correcto del ajuste anual del impuesto sobre la renta. Bien, pero para no, en este caso, para este proceso de ajuste anual, debemos considerar que dentro de nuestra plantilla habrá algunos trabajadores que no aplica este proceso y que sí debe de aplicar, por lo que debemos generar este filtro de información para poder saber y omitir o realmente hacer este proceso. Para los que sí aplica, debemos considerar que a nuestros trabajadores y debemos analizar que hayan trabajado desde el 1 de enero, que también hayan estado activos hasta el mes de diciembre, que estén contratados bajo el régimen de sueldos y salarios o también por un esquema de asimilados a salario, que no tenga un segundo patrón de forma simultánea y que sus ingresos anuales sean inferiores o iguales a 400,000 pesos. Cumpliendo estas características, nosotros podemos, como patrones o como empresa, debemos considerarlos dentro de este proceso de ajuste anual. También debemos de validar para justo este tipo de características o parámetros que los trabajadores, en caso de que un trabajador esté en el estatus de baja y que haya dejado de laborar antes del 1 de diciembre, o bien que haya sido contratado después del 1 de enero, no le aplicará este ajuste anual y los patrones no estarán obligados a generar este tipo de proceso. También que trabajen para un segundo patrón de forma simultánea, además de sus sueldos obtengan otro tipo de ingresos como honorarios, arrendamientos y que sus ingresos anuales sean superiores a los 400,000 pesos. Otra de las causales para que los patrones no estemos obligados a cumplir este proceso es que el trabajador, por su decisión propia, comunique por medio de un escrito al patrón que presentará su declaración anual por su cuenta. Y, o bien también que perciban el trabajador sueldos del extranjero. Si se cumplen cualquiera de estas características, entonces nosotros como patrones no estamos obligados a generar este proceso de ajuste anual. Para quienes no aplican
este proceso que ya vimos las características, deberán de presentar su declaración anual a más tardar el 30 de abril del siguiente año. Ahí todos esos trabajadores van a poder aplicar cualquier tipo de deducción personal, llámese gastos médicos, hospitalarios, dentales, colegiaturas, gastos funerales, etcétera. Para los que sí aplican, pero no quieres que realmente se realice este proceso, deberán presentar, como ya bien indiqué, en las características de no aplica, si es que el trabajador por su cuenta quiere presentar por su cuenta su declaración o su ajuste anual, deberá aplicarlo y enterarlo por medio de una carta al patrón antes del 31 de diciembre del año en curso, es decir, antes del 31 de diciembre del 2021. Una carta que contenga la fecha, el nombre del patrón y su dirección, nombre completo del trabajador, RFC del trabajador, año o ejercicio fiscal del que se trata, solicitar expresamente no hacer el ajuste anual, dejar por escrito que el trabajador presentará su declaración anual, su nombre y la firma del trabajador. Si necesitan algún tipo de ejemplo de cuál es el formato de esta carta, con gusto les estamos dejando un link donde justo en este artículo van a poder eh, ver y descargar una carta para que, pues, si es que la quisieran llevar a cabo dentro de su empresa. ¿Ok? Bien, ¿cuáles son estas obligaciones del patrón en este proceso? De acuerdo al artículo 99 de la Ley del Impuesto sobre la Renta, ya vimos cuáles son todas las normas, ahora las vamos a ir abarcando una a una para poder realmente validar y mencionar cuáles son las injerencias de cada uno de estos artículos dentro de este proceso. Y bien, como bien mencioné, en el artículo 99 de la Ley del Impuesto sobre la Renta, nos menciona que los patrones están obligados a que si generan pagos a sus trabajadores de sueldos y salarios llamados patrones, o bien si generas pagos de asimilados a salario llamados empleadores, tendrás la siguiente obligación. Uno es calcular y efectuar el descuento del impuesto sobre la renta en los cálculos periódicos de la nómina. Es decir, si tu nómina es semanal, decenal, catorcenal, quincenal, mensual, nosotros estamos obligados como patrones a retener el impuesto sobre la renta en cada una de estos pagos nominales. El segundo es calcular el impuesto anual según el artículo 97 de la Ley del Impuesto sobre la Renta. También el tercero será expedir y entregar el comprobante, los comprobantes, en este caso CFDIs, que son los comprobantes fiscales digitales, los cuales ya se pueden, recuerden, ya se pueden utilizar como una constancia o como un recibo de pago en materia de la Ley Federal del Trabajo, quiere decir en materia laboral. También, como cuarto paso, debemos de solicitar a los trabajadores que nos proporcionen los datos necesarios con la finalidad de poder inscribirlos en el portal del SAT, en su RFC, o bien, si ya lo tienen, pueden que los trabajadores proporcionen su clave. Bien, pues estos 4 puntos nos habla el artículo 99 de la Ley del Impuesto sobre la Renta, que debemos de cumplir con estas obligaciones. También es importante que podamos cumplir de acuerdo para que podamos cumplir este requisito de hacer deducible nuestra nómina, de acuerdo al artículo 27 de la Ley del Impuesto sobre la Renta, su fracción 5, nos dice que todas las nóminas deben de estar timbradas y debemos conservar los comprobantes fiscales digitales, de acuerdo al artículo 29 y 29A del Código Fiscal de la Federación. En estos artículos nos menciona cuáles son las características que debe de tener y qué información debe integrar este comprobante fiscal digital para que pueda ser válido ante los ojos de la autoridad. El segundo punto, de acuerdo a este artículo 27 y que pueda ser nuevamente, les repito, deducible la nómina, es que el patrón debe de cumplir con las obligaciones marcadas en el artículo 99 de la Ley del Impuesto sobre la Renta. ¿Cuál es este artículo? Lo vimos en el slide anterior, los 4 puntos que se deben de llevar a cabo en este artículo 99. Entonces, ya vimos en este punto 2
que el artículo 27 también nos señala que debemos de cumplir con el 99 y todos van enlazados. El patrón, como tercer punto, el patrón debe calcular correctamente el subsidio al empleo, como marca el artículo 10º de la ley del impuesto sobre la renta. Es importante que le echemos una leída a este artículo de cómo debemos de calcular este subsidio al empleo y cómo lo debemos de entregar hacia el trabajador. También, como cuarto punto, inscribir a los trabajadores en el Instituto Mexicano del Seguro Social, de acuerdo a su artículo 15 de la Ley del Seguro Social. Los trabajadores deberán estar afiliados ante el instituto. Pues estos 4 requisitos serán únicamente para poder hacer deducible la nómina. Bien, veamos y pasemos a cuáles son estos requisitos que el comprobante fiscal debe de cumplir. Ya vimos que el artículo 29 y 29A del Código Fiscal de la Federación menciona que cuando se realizan pagos por sueldos y salarios o bien asimilados, el patrón o empleador tiene la obligación de emitir estos comprobantes fiscales donde señale las percepciones, deducciones e impuestos que el trabajador haya obtenido dentro de su pago. Los requisitos del comprobante fiscal que deben tener este comprobante fiscal, perdón, es el RFC del patrón y el régimen fiscal que tributa, también el número de folio y el sello digital del SAT, el lugar y fecha de expedición, la clave del RFC del trabajador, la cantidad de unidad de medida y clase del servicio de nómina, el valor unitario del comprobante, el importe total consignado en número o letra y requisitar el complemento de nómina, que en este caso es el 1.2, que lo menciona en la guía de llenado que estipula el SAT. Y los requisitos del CFDI. ¿Cuáles son estos requisitos del CFDI? Donde ya vimos que de acuerdo a cuáles son los requisitos del comprobante fiscal digital, pero cuando nosotros generamos un recibo o un comprobante fiscal digital para temas de nómina, debemos de emitir este comprobante justo con este complemento que el SAT nos indica en la guía de donde nosotros debemos de detallar los pagos hechos a los trabajadores por nuevamente sueldos y salarios de asimilados a salario, donde nuevamente contenga toda esta información detallada del trabajador, como las percepciones, deducciones y los impuestos. Recuerden que a partir del 1 de abril de 2017, la única versión válida para emitir los recibos de nómina de los trabajadores es la 1.2 del complemento de nómina. Les recomendamos que revisen los requisitos del SAT para el complemento de nómina. También cabe señalar que RUNA, pues bueno, ya tiene todo este tipo de características que acabamos de ver, como es la versión del comprobante fiscal 3.3 y también para su complemento de este comprobante fiscal, que es la 1.2. ¿Cómo podemos realmente nosotros validar que este comprobante fiscal digital esté correctamente dentro de la plataforma? Pues muy bien, es muy sencillo. Dentro de los recibos de nómina, cuando terminamos este proceso del pago de nuestra nómina y el timbrado, nosotros vamos a poder descargar y tenemos esta opción de descargar nuestros recibos, ya sea en un formato PDF o también en un formato XML. Esta es la visualización de un formato XML, donde en el encabezado vamos a poder ver la versión 3.3. También quiero de una vez adelantarme y adelantarme un poco, donde a partir del 1 de enero la versión va a cambiar a 4.0. Nosotros ya estaremos haciendo las actualizaciones correspondientes, donde la autoridad, y de acuerdo a la resolución miscelánea fiscal, ya dio a conocer algunas características de esta actualización. También la parte del complemento, que aquí es donde nosotros vamos a poder ver, que es la versión del recibo de nómina, nosotros vamos a poder visualizar que está en la 1.2, que es la que les menciono, donde a partir del año 2017 se tiene que considerar para poder timbrar un recibo de nómina.
¿Qué pasa si no has cumplido con este tipo de normas anteriormente? Es importante corregirlo, ya que recuerden que dentro de la nómina somos muy susceptibles de errores, de a lo mejor de alguna falta de nómina timbrada, errores de cálculos de impuestos sobre la renta, alguna mala determinación de las percepciones de sus exentos y sus gravados, también alguna clasificación errónea de la clave SAT, de los diversos pagos. Recuerden que estas claves SAT ustedes podrán descargar y poder consultar todas estas claves SAT que le corresponden a cada una de las percepciones que utilizan dentro del pago de su nómina y descargar este catálogo donde les podrán ustedes tener como mayor visualización y una radiografía de cómo es que deben de utilizar estos conceptos. Si se encuentran en algún problema de estos, lo más recomendable es poder hacer la corrección antes de generar este proceso de ajuste anual de impuestos sobre la renta. Bien, pues ya vimos cuáles son las normas, ya vimos realmente cuáles son todas estos parámetros que debemos de cumplir como patrones. Ahora bien, una vez que nosotros ya conocemos esta parte de la autoridad, debemos de preparar nuestro cálculo. Para ello, es necesario, son cinco puntos los que necesitamos tener, que ya vimos anteriormente, que es uno, la UMA, que es la unidad de medida y actualización. Esta UMA es la cantidad monetaria que nos va a servir como base para poder determinar cuáles son las partes exentas y grabadas de los ingresos que hemos pagado y dentro de nuestra nómina hacia los trabajadores. Hay que recordar que para este año 2021 el valor de la UMA, de acuerdo a la publicación que se hizo en el Diario Oficial de la Federación en enero del 2021, es de 89.62. Entonces, este valor es el que estaremos utilizando nuevamente para poder determinar partes exentas y grabados de acuerdo a lo que la ley del impuesto sobre la renta nos permita. También debemos, como segundo punto, tener y preparar esta información de la tabla del impuesto sobre la renta actualizada. Recuerden que esta tarifa anual la podemos encontrar en el anexo 8 de la resolución miscelánea fiscal. Cada inicio de año, en este anexo 8 vamos a poder encontrar la tabla actualizada. Entonces, es necesario poder consultar de acuerdo al año en el que estás, qué es la tabla, cuál es la tabla a la que se refiere y que debemos de utilizar donde hace referencia su límite inferior, su límite superior, de acuerdo a los ingresos del trabajador, la cuota fija que estaremos aplicando y el excedente del límite inferior por porcentaje que estaremos aplicando de acuerdo a la metodología del impuesto sobre la renta. Bien, como tercer punto, debemos hacer la verificación de la nómina. ¿Qué es esto de la verificación de la nómina? No es más que una validación, una confronta, un comparativo de el acumulado de tu sistema de nómina de los pagos hechos a los trabajadores del año para que nosotros podamos también compararlos contra, ya sea con la parte contable interna de la empresa, lo que normalmente llamamos como balanza de comprobación, donde es necesario poder hacer justo esta fecha corte, el 31 de diciembre con 2021. ¿Para qué? Para poder tener y consultar cuáles son los sueldos y salarios que hemos pagado, todos aquellos conceptos como prima vacacional, vacaciones, aguinaldo, compensaciones, bonos, premios de puntualidad, premios de asistencia, vales de despensa, vales de restaurante, etcétera. Todo este tipo de ingresos que se le han pagado al trabajador durante todo el año. Es decir, durante el ejercicio, compararlos nuevamente con este reporte o este acumulado eh, en los registros contables deben también establecerse. Ahí es donde, si por alguna razón llegáramos a tener cualquier tipo de diferencia, poder analizarla, poder ajustarla y ver y corregir cualquier tipo de información. También debemos de hacer este tipo de validaciones de todo lo que nosotros hemos reportado mediante el comprobante fiscal digital, es decir, mediante el timbrado,
mes a mes o periodo a periodo de nuestras nóminas, que es todo aquello que hemos reportado hacia el SAT. Y recuerden que esto lo vamos a poder visualizar por medio de el visor de nómina. Este es una herramienta donde el SAT puso a disposición para todos los patrones o empleadores desde el 2009. Y aquí vamos a poder hacer justo esta y cruzar también esta información o comparar de realmente qué es lo que hemos generado y pagado dentro de nuestra nómina, ya sea igual por medio de un acumulado o por los asientos contables, y compararlos también con todo lo que hemos registrado ante el SAT. Es súper importante que tengamos cuadrada este tipo de información. Y por último, como punto 5, también debemos de clasificar cuáles son estas partes y exentas y grabadas de acuerdo a todos los ingresos acumulados nuevamente del trabajador que han transcurrido en el año. Recuerden que estos ingresos acumulados son todos los ingresos del trabajador susceptibles de ser acumulables a otros tipos de ingresos provenientes de otros ingresos u otro tipo de patrones. ¿Ok? Y pues bueno, como bien les comentaba, estos pueden ser clasificados como grabados y exentos. ¿Pero qué es un ingreso exento? El ingreso exento este ingreso son todos los que están exentos o libres de pago de impuestos sobre la renta. De acuerdo al artículo 93 de la Ley del Impuesto sobre la Renta, en este artículo vamos a poder encontrar si es que, cuál es el comportamiento de cada uno de nuestros conceptos, si es que pudiéramos tener una parte exenta, es decir, libre de impuestos, de acuerdo a los conceptos que estamos pagando en nuestra nómina. Bien, pues y los ingresos grabados también, por otro lado, tenemos donde para poder identificarlos tenemos que únicamente obtener el ingreso acumulable, restar el ingreso exento, si es que tuviera una parte exenta en nuestra percepción, y sobre esa diferencia es como nosotros vamos a poder clasificar nuestro ingreso grabado. En resumen, los ingresos son todos aquellos ingresos por los que sí van a generar un impuesto y evidentemente van a conformar nuestra base gravable para poder aplicar las tarifas de impuesto sobre la renta. Debemos de recordar que para los asimilados a salario, todos los pagos son grabados, es decir, que en el artículo 93 no se menciona donde exista una parte exenta de este tipo de percepción o bajo este tipo de esquema. ¿Ok? Entonces, todos los que paguen, los que se les está pagando por asimilados de salario, son ingresos 100% grabados. Bien, vamos a dar algunos ejemplos de los ingresos exentos y grabados, como por ejemplo, ingresos exentos, todas aquellas prestaciones distintas del salario para los trabajadores con salario mínimo que estén calculadas sobre esta base y que no excedan los límites, van a estar exentos de impuestos sobre la renta. ¿Ok? También el tiempo extra doble, todo lo que le paguemos como tiempo extra doble a nuestros trabajadores, estará exento el 50% para los trabajadores distinto del salario mínimo. Si son salario mínimo, recuerden que esta ley nos indica que son 100% exentos. Y si no fueran, nuevamente les repito, si fueran el 50% para los trabajadores que no son salario mínimo, siempre y cuando no excedan de 5 veces el valor de la UMA por semana. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? 5 por 89.62, que es el valor de la UMA para este año 2021. Y ese monto, ese importe es el que tendremos nosotros como limitante por semana para poder hacer la exención si es que el 50% de ese ingreso de tiempo extra doble no supera las 5 UMAS. Después también la prima dominical. La prima dominical tenemos hasta una UMA por semana. Una UMA por semana donde podemos hacer justo esta parte exenta sobre esta percepción. Reembolsos de gastos médicos mayores, dentales, hospitalarios y de funeral que se concedan de manera general. Es decir, si no se conceden de manera general, entonces no estarán
no serán acreedores a que este tipo de reembolsos, pues bueno, sean exentos. También la parte de aguinaldo, hasta 30 veces el valor de la UMA al año. Como ustedes podrán ver, este artículo 93 nos indica, digo, acá estamos mencionando solamente 5 conceptos, pero este artículo lo que normalmente te indica es el valor de acuerdo a UMAS y también una periodicidad o una temporalidad, donde te dice por semana, por año, por mes, incluso, ¿no? Entonces, ¿y cuáles son las características que se deben de cumplir para que puedan considerarse exentas? Recuerden también, en este material les vamos a dejar un link donde van a poder visitar nuestro artículo donde hablamos de mucho más percepciones de que este artículo 93 de la Ley del Impuesto sobre la Renta se refiere para, para poder tener una mayor claridad de si es que están utilizando de manera correcta o están exentando de manera correcta sus conceptos de percepciones dentro de la nómina. Bien, pues el cálculo del ajuste anual del impuesto sobre la renta en 4 sencillos pasos. El paso 1, recuerden que obtener todos estos ingresos grabados, que es lo que conforma la base grabada, donde aplicamos, de acuerdo al artículo 152 de la Ley del Impuesto sobre la Renta, ese artículo hace referencia sobre la tarifa anual. Sin embargo, esta tarifa vamos a poder hacer, estas tarifas anuales vamos a poder actualizarlas, o se actualizan, nuevamente les repito, de acuerdo al anexo 8 de la resolución miscelánea fiscal para el 2021, que una vez que nosotros apliquemos esta base grabada de acuerdo a estas tarifas anuales, nos va a dar como resultado el impuesto sobre la renta anual. Como paso 2, es restar la suma del subsidio al empleo correspondido anual, de acuerdo al artículo 10 de la ley del impuesto la ley del impuesto sobre la renta. Tenemos este impuesto anual que ya obtuvimos en el paso 1 y debemos de restarle justo la suma del subsidio correspondido anual que se haya generado en todos los periodos de acuerdo a su nómina. Y que tendremos como resultado, pues tendremos como resultado el impuesto sobre la renta a cargo o a favor del trabajador. Como paso 3, vamos a obtener la diferencia de acuerdo al artículo 97 de la Ley del Impuesto sobre la Renta, donde vamos a restar el impuesto sobre la renta del ISR a cargo o a favor del trabajador, que ya vimos en el paso 2, y le estaremos acreditando o descontando todos los pagos provisionales que también hemos aplicado en los pagos que durante el año, y nos dará como resultado nuevamente un impuesto sobre la renta a favor o ISR en contra del trabajador. Entonces, una vez que nosotros ya tengamos y hayamos hecho este paso 2 y paso 3, donde prácticamente en el paso 2 consideramos y restamos el subsidio y en el paso 3 acreditamos también el impuesto sobre la renta retenido, en el paso 4, que es el ISR o a favor del trabajador, vamos, de acuerdo al artículo 97, cómo debemos aplicar este impuesto sobre la renta, ya sea a favor, por medio un proceso de compensación del impuesto sobre la renta en la nómina, o bien, si es un impuesto sobre la renta en contra, cómo debemos realizar este descuento al trabajador. Entonces, en estos 4 sencillos pasos, pues o simplificado, es como podemos aplicar este proceso de ajuste anual. Bien, pero ¿qué casos realmente se pueden dar en este proceso o en estos 4 pasos que ya vimos? Donde podemos encontrar que si el impuesto sobre la renta descontado es menor, el descontado es menor durante el año al impuesto sobre la renta que determinamos con las tarifas anuales, va a ser un igual a un impuesto sobre la renta a cargo del trabajador. Si el ISR descontado fuera mayor al impuesto sobre la renta que aplicamos con la tarifa anual, entonces hacia el trabajador dará como resultado un ISR a favor, donde evidentemente debemos de aplicar esta compensación.
hacia el trabajador. También el ISR descontado es igual al impuesto sobre la renta que calculamos, pues evidentemente, pues ahí no habrá una diferencia ni a favor ni en contra del trabajador y simplemente, pues bueno, su nómina no habrá un ajuste como tal o el ajuste será cero. El subsidio correspondido es mayor al impuesto anual, simplemente también ahí de esa manera no existirá una diferencia ni a cargo ni a favor del trabajador, es decir, que si el subsidio correspondido fuera mayor, simplemente ahí no vamos a hacer absolutamente nada. Pero si el subsidio correspondido fuera menor al impuesto anual, entonces nos dará un impuesto sobre la renta a cargo del trabajador. Bien, pues vamos a un Excel donde he preparado, tenemos unos ejercicios básicos de qué es lo que se pudiera presentar de acuerdo a este proceso de ajuste anual, donde de primera instancia vamos a abarcar sobre un ejercicio de impuestos sobre la renta a favor del trabajador. Recuerden que de acuerdo a estas, pues a estas normas que nos rigen, debemos de generar de primera instancia un filtrado, donde sí o no se le debe de aplicar este ajuste anual y este proceso hacia el trabajador. Para ello, debemos de tomar y considerar todo este tipo de características que ya hemos visto en la teoría, ¿no? Que es que si está activo el 1 de diciembre, que si trabajó todo el año en la empresa, que sus ingresos anuales son menores de 400,000 pesos, si es que entregó alguna carta por decisión propia de no aplicar el ajuste anual, si somos su único patrón o no, y si tiene otro tipo de ingresos diferentes de sueldos. Entonces, si alguna respuesta, en este caso, fuera y referente a donde no aplica el ajuste anual, pues evidentemente este proceso no lo tendríamos que estar aplicando. Si todas estas respuestas nos llevaran a que sí se debe aplicar un ajuste anual, entonces lo que debemos de hacer y el siguiente paso, recuerden, es que por medio de su sistema, del sistema de nómina, que en este caso RUNA, pues deberá generarse por medio de un reporte, un acumulado, donde sea el acumulado desde el 1 de enero hasta la última nómina de diciembre. Recuerden que es recomendable que este ajuste anual se pueda aplicar si ustedes lo necesitan, considerando una nómina con periodicidad quincenal. Si lo desean aplicar a partir de la primera quincena de diciembre en su nómina ordinaria, lo pueden aplicar. RUNA les va a dar esa opción. Sin embargo, este ajuste anual no va a ser el definitivo, sino que hasta la segunda quincena nuevamente va a generar este proceso si es que llegara a tener cualquier tipo de percepciones que no se hayan considerado adicionales dentro de este proceso de ajuste anual del trabajador. Entonces, bien, aquí tenemos el acumulado anual, donde hablamos primeramente del mes que corresponde y estamos utilizando en este ejemplo 4 conceptos. ¿Cuál? Donde el trabajador percibió un sueldo, una prima vacacional, aguinaldo y un reparto de utilidades, un PTU. Después bien, tenemos una columna de total ingresos acumulables, que es la suma de todos estos 4 conceptos. También tenemos que tener en este acumulado el impuesto sobre la renta que hemos retenido de acuerdo a cada una de las nóminas y procesos que hemos corrido. El subsidio aplicado y el subsidio pagado, que se ha entregado hacia el trabajador. Entonces, una vez que ya tenemos prácticamente todos estos datos y está acumulado, ¿cuál es el siguiente proceso? De que estos 4 conceptos que han y se han involucrado durante todo el año para este trabajador, que es nuevamente sueldo, prima vacacional, aguinaldo y PTU, poder identificar cuáles son las partes exentas y grabadas. Nuevamente, el artículo 93 de la Ley del Impuesto sobre la Renta nos menciona cuál es el tratamiento de cada uno de estos conceptos y que si tuvieran alguna parte exenta, lo podemos aplicar. Bien, el sueldo, considerando nuevamente la ley, apegándonos a la ley, nos indica que el sueldo es 100% grabado, por lo que no hay ninguna parte exenta. Para prima vacacional, nos menciona que es 15 veces el valor de la UMA. En este caso estamos pagando 750 pesos
o se le pagaron anualmente 750 pesos, por lo que si yo llevo la UMA a 89.62 por 15 veces, que es lo que nosotros podemos exentar de acuerdo a este artículo, tenemos la posibilidad de pagar hasta 1,344.30. Es decir, que si yo supero este importe, entonces todo el excedente a este importe se va a considerar como grabado. En este caso son 750 pesos, por lo que no excede, entonces esos 750 pesos van totalmente exentos. Para la parte del aguinaldo, en este caso, el aguinaldo, si nosotros volteamos a ver cuánto es lo que pagamos de aguinaldo en este año, al trabajador fueron 15,000 pesos durante el ejercicio 2021. Por lo que, para poder hacer la identificación de las partes exentas y grabadas, recordemos que la ley, nuevamente, el artículo 93 nos menciona que la UMA podremos elevarla hasta 30 veces de manera anual. Es decir, que esto nos permite exentar 2,688.60 de manera anual. Si es que nosotros llegáramos a pagar más, que este sí fue el caso, pagamos 15,000 pesos, entonces este importe será el que máximo que podremos utilizar como de manera exenta y el diferencial estará grabando. En la suma de los dos hará el importe total de lo que realmente estamos pagando de aguinaldo hacia el trabajador. Bien, y la parte de PTU, donde nuevamente nos indica el artículo 93 que la UMA podremos elevarla hasta 15 veces. Tenemos permitido hasta 1,344.30, que es muy similar a la parte de, o igual, a lo permitido en la parte de la prima vacacional. Entonces, si pagamos, volteamos a ver cuánto fue lo que pagamos de reparto de utilidades, que fueron 25,000 pesos, y de esos 25,000 pesos, lo que nosotros tenemos exento son 1,344.30, por lo que el diferencial 23,655.70 será la parte grabada. Sumado los dos, es como nos da los 25,000 pesos. Y bien, al final tenemos estas dos últimas columnas donde vamos a tener los totales de qué fue exento, qué fue grabado. Es decir, el total de todos los exentos, de todos los conceptos que ya hemos visto y que pudimos generar como exentos y identificar como exentos. Bien, la siguiente parte vamos a poder aquí determinar, vamos a poder acumular todos estos datos que realmente nos interesan para el poder aplicar el ajuste anual, como que es el total de los ingresos acumulados, que ya vimos que es esta columna, que son los 220,750 pesos. También la parte de los totales de los ingresos exentos que ya identificamos y clasificamos, que son 4,782, que lo vamos a poder ver en esta parte. 4,782.90, y también la parte grabada, que son los 215,967.10. ¿Ok? De esa manera es como nosotros vamos a también a considerar el impuesto sobre la renta retenido en el año. ¿Cuánto fue lo que retuvimos en el año en cada una de nuestras nóminas? Retuvimos 1,910 en enero, igual prácticamente tuvo esa misma consistencia hasta el mes de junio, y nos da un total de 31,210 de todos los meses que hemos retenido hacia el trabajador. Entonces, este dato también es importante, poder utilizarlo para aplicar un cálculo correcto en la metodología del ajuste anual. Bien, el siguiente paso que va a ser, pues bueno, ya tenemos ahora sí identificado cuál es la parte de los ingresos grabados. Estos ingresos grabados, recuerden que son los que sí se pagan un impuesto, por lo que esta base grabable va a ser nuestra base grabable anual, donde vamos a tener que aplicar esta tarifa anual, que si bien recuerden que se actualiza a cada año y lo vamos a poder consultar en el anexo 8 de la resolución miscelánea fiscal. ¿Y qué nos indica este artículo 94 de la ley del impuesto sobre la renta? ¿Cuál es la metodología que debemos utilizar para poder, una vez que nosotros identificamos nuestra base gravable, es que ese importe de la base gravable debemos localizarla de acuerdo en la tabla, de acuerdo a su límite inferior y límite superior, entre qué límite y qué otro límite, de acuerdo al ingreso, debemos localizar de acuerdo al renglón de la tarifa anual. Es decir,
donde se encuentra los 215.967.10 de acuerdo a límite inferior y límite superior. ¿De qué nos habla esta tarifa? Que si ganaste 0.01 pesos a 7.735, debes aplicar esta cuota fija y este porcentaje de límite al límite inferior. De límite inferior, perdón. Que si ganaste de 7.735 a 65.000 pesos, debes de aplicar esta cuota fija y el porcentaje. Y así sucesivamente. Entonces, vamos a localizar los 215. Los 215 nos dice que se encuentra en este renglón de acuerdo a la tarifa anual. Es decir, que el trabajador está entre un rango de 160.577.66 pesos a 323.862, por lo que debemos aplicar y le corresponde esta cuota fija y este porcentaje para poder aplicar y calcular el impuesto sobre la renta anual. Bien, entonces decimos, y vamos a borrar todo este tipo de... Vamos a borrar esta, vamos a borrar esta y esta. Bien. Entonces, nos indica de primera instancia que una vez que nosotros tenemos estos ingresos ya identificados, estos ingresos grabados, lo que tenemos que hacer es buscar realmente el límite inferior, localizar el límite inferior. Y entonces aquí lo vamos a hacer por medio de un buscar, por medio de esta fórmula. ¿Qué vamos a buscar? Vamos a buscar los 215,000 pesos, lo vamos a buscar de acuerdo a este dato del límite inferior y necesitemos que si lo llegue a encontrar, pues me dé nuevamente este dato, que son los 160,000, que son, en este caso sería el límite inferior, que lo voy a poner de color verde. Entonces, ya tenemos el límite inferior. ¿Y qué es lo que nos dice la metodología para el cálculo del impuesto sobre la renta? Que al ingreso anual grabado le restemos el límite inferior de acuerdo a la tarifa anual. A ese resultado va a ser la diferencia. Esta diferencia le debemos aplicar el porcentaje sobre el excedente de acuerdo al renglón que le corresponde en la tarifa anual. Es decir, nuevamente, vamos a buscar el ingreso anual grabado de acuerdo a el límite inferior y si lo llegara a encontrar, entonces que me dé el porcentaje del excedente del límite inferior que le corresponde al trabajador. Y en este caso es el 21.36%. ¿Y qué es lo que, una vez que ya localizamos cuál es el porcentaje, se lo vamos a aplicar a este diferencial que fueron los 55,389? A ese resultado, aplicándole ese porcentaje, nos va a dar el ISR diferencial. Y por último, nos dice que debemos identificar y sumarle la cuota fija que le corresponde a este ISR diferencial. ¿Cuál es esta cuota fija? Nuevamente, por medio de una fórmula de buscar, una fórmula sencilla, vamos a localizar la base gravable que le corresponde, de acuerdo, que obtuvo el trabajador, de acuerdo a la tarifa, anual, considerando su límite inferior y si es que lo llegara a encontrar, que me pueda dar también la cuota fija que le corresponde y que le vamos a sumar a los 11,831. Y entonces juntos hacemos la matemática, 11,831 más los 17,005 pesos, nos va a dar el total del impuesto sobre la renta anual de la tarifa que le corresponde hacia el trabajador, que son los 28,836.65. Paso 2, recuerden a los pasos que ya habíamos visto anteriormente en los 4 sencillos pasos. El paso 2 va a ser aplicar o acreditar el subsidio aplicado durante el año. En este caso, no tuvimos ningún tipo de subsidio. Este es un ejercicio donde no estamos considerando ningún tipo de subsidio, ya que el trabajador gana 15,000 pesos y pues evidentemente no le corresponde ningún tipo de subsidio o ayuda que el gobierno le pudiera dar, ya que su ingreso es un poco más elevado de lo que la tarifa del subsidio estipula. Entonces, el ISR realmente no se ve afectado, el anual, por el subsidio, porque es cero. Entonces, seguimos manteniendo la misma
información, donde el ISR a cargo a favor es de 28,836,65. Y ahora bien, el paso 3, el impuesto sobre la renta retenida en el año. Entonces, consideramos que fueron los 31,210,44, donde al aplicar la matemática nos va a dar un impuesto sobre la renta a favor del trabajador. Es decir, yo le retuve 31,210, le retuve de más porque realmente eran 28,836,65. Y este impuesto sobre la renta a favor es el que tendremos que estar aplicando y estará sumando como un ingreso a favor del trabajador dentro de su próxima nómina. ¿Ok? Nuevamente es un ISR a favor, el que nosotros vimos. Ahora bien, pasemos al siguiente ejercicio, donde es un subsidio aplicado. En este sí vamos a tener, en este ejercicio, un subsidio donde vamos a estar aplicando o acreditando. Entonces, bien, nuevamente aplicamos esta toma de decisión, donde de acuerdo a los criterios de las normas, vemos si realmente el trabajador o no pues realmente tenemos que hacer este proceso y estamos obligados como empresas a aplicar este proceso de ajuste anual. Entonces, ya vimos que sí, por medio de las preguntas que estamos ahí visualizando. También vamos a generar como paso segundo el acumulado nuevamente, donde otra vez tenemos conceptos como sueldo, prima vacacional, aguinaldo y PTU. Nuevamente el total de los ingresos acumulados, el ISR retenido, el subsidio aplicado y el subsidio pagado. Aquí, en este caso, sí tenemos el subsidio aplicado. Y nuevamente, una vez que nosotros ya tenemos todo clasificados, cuáles son todos estos datos, vamos a poder validar y clasificar todos estos conceptos de percepciones, ya sean de manera exentos o grabados. Entonces, nuevamente decimos que la parte de sueldo va 100% grabado, la parte de prima vacacional se pagó 350 pesos, por lo que no rebasa 15 veces el valor de la UMA anual, que es lo que nos permite el artículo 93. En la parte del aguinaldo, 2,688, en este caso se pagó de aguinaldo 3,500 pesos, por lo que 30 veces el valor de la UMA son 2,688,60 y el diferencial, que son 811,40, son los que estaríamos grabando. Ahora bien, para la parte de PTU, nuevamente 15 veces el valor de la UMA, estamos pagando un importe de 3,500 pesos, por lo que 1,344,30 van como parte exenta y la parte grabada el diferencial. Y otra vez, la suma de todos los totales por todos los conceptos de las partes exentas y grabadas para poder identificar nuevamente lo que realmente nos interesa, que es la parte grabada, que en este caso son los 86,967. Nuevamente, tenemos los datos para el ajuste anual, donde vamos a poder identificar el total de los ingresos acumulados, que son 91,350, la parte de los ingresos exentos, de acuerdo a su clasificación, y la parte de los ingresos grabados. Recuerden que la suma de estos dos nos debe de dar el total de los ingresos acumulados como tip. También el total del impuesto sobre la renta retenido durante el año, es decir, esta columna que fue lo que se retuvo periodo a periodo. Y el subsidio aplicado, que en este caso es el correspondido. Si nosotros podemos ver realmente aquí, no se le pagó nada de subsidio, sin embargo, el subsidio aplicado, que es el correspondido, también lo debemos de considerar dentro de este proceso de ajuste anual. Y nuevamente, tenemos nuestra tarifa del impuesto del ISR anual y ya tenemos identificado cuál es nuestro ingreso grabado, donde decimos que son 86,967,10. Nuevamente, tenemos que, de acuerdo a su límite inferior y límite superior, de acuerdo a la tarifa anual, son 86,967,10 y debemos de localizarlo dentro de nuestra tabla.
vamos a marcarlo en un color, debe de estar dentro de este rango de acuerdo a la tarifa anual que está entre los 65,000 pesos y el límite superior es 115,375.90. Entonces, le corresponde la cuota fija y el porcentaje que debemos de aplicar. Y otra vez, vamos al paso 1, donde el ingreso grabado, de acuerdo al límite inferior, que son 65,651, nos da el diferencial. A este diferencial le aplicamos el 10,88% de acuerdo a la tarifa y el renglón que le corresponde, lo que nos da por igual a ese resultado el impuesto sobre la renta eh, diferencial. A eso, a este resultado, que son 2,319, le sumamos la cuota fija y obtenemos como resultado el impuesto anual de la tarifa anual, que en este caso son 6,174.32. Bien, ahora bien, le tenemos que restar, como bien lo indica aquí el archivo, tenemos que restar y acreditar el subsidio correspondido que realmente que es esta ayuda que nos da que les da el gobierno a los trabajadores con un ingreso menor a los 7,000 pesos aproximadamente. Entonces, este subsidio correspondido es el que es esta ayuda, la que vamos a disminuir al impuesto sobre la renta anual, dándonos como resultado los 3,638.92. Eso es lo que le corresponde para el impuesto sobre la renta, menos lo que se le retuvo durante el año. Y entonces volteamos a ver nuevamente cuánto se le retuvo en el año, los 4,018.31. Y entonces, nuevamente, vamos a tener un impuesto sobre la renta a favor del trabajador. ¿Por qué? Porque se le retuvieron, se le retuvo 4,018 y realmente se le tuvo que haber retenido 3,638.92. Bien, pasemos al siguiente ejemplo, donde es un ISR en contra del trabajador. Nuevamente, la toma de decisiones, de acuerdo a los filtros y parámetros y características que nos da la ley, ves que sí o no le corresponde el ajuste anual, el acumulado anual, donde aquí nuevamente estamos utilizando los mismos 4 conceptos que hemos venido manejando en los otros dos ejercicios anteriores. El impuesto sobre la renta retenido y la clasificación de cada uno de acuerdo a esto, exentos o grabados. En este caso, prima vacacional no tenemos. Aguinaldo, nuevamente, 30 veces el valor de la UMA, el diferencial, que son 12,311.40, es la parte grabada, y la parte, nuevamente, la sumatoria de todos los totales de las partes exentas y grabadas, que en este caso es un grabado de 201,000 pesos, 311.40. Entonces, de esta manera es como otra vez vamos a acumular todo nuestro o a obtener todos estos datos para el ajuste anual, los que realmente nos interesan en este proceso, que ¿cuál es? Pues es el total del ingreso acumulado, que va a ser, que debe de ser exactamente igual del total de los ingresos exentos más los grabados. Vamos a obtener nuevamente los 204,000 pesos. Y el impuesto de la renta retenido en el año que fueron 24,480.94. Entonces, de esta manera es nuevamente pasamos al proceso y al cálculo del ajuste anual considerando la base grabada. La base grabada 201,311.40, donde aplicando la tarifa anual nuevamente lo localizamos y decimos 201, lo vamos a localizar y lo voy a pintar nuevamente color verde. Está entre el rango del límite inferior 160,000, entre el límite superior 323, por lo que le corresponde esta cuota fija y el porcentaje. Entonces, de esa manera, otra vez volteamos hacia arriba y decimos los 201,311.40 menos el límite inferior que le corresponde de acuerdo a su renglón, que son 160,577, nos va a dar el resultado de esta diferencia aplicándole el porcentaje sobre el excedente, que son 21,36, que es nuevamente de acuerdo al renglón y ubicado en la tarifa, en la tabla anual, nos va a dar como resultado el impuesto sobre la renta del diferencial, y si le sumamos la cuota fija que le corresponde,
17,065, aplicando la sumatoria, nos da los 25,706.20, que va a ser nuestro importe de impuesto sobre la renta anual aplicando la tarifa. Bien, el paso 2, nuevamente, es aplicar o disminuir el subsidio que le correspondía al trabajador. Nuevamente, aquí no tenemos ningún tipo de subsidio ni pagado ni correspondido, por lo que no está siendo afectado en este paso 2. Y disminuir en el paso 3 el impuesto sobre la renta que se retuvo durante el año, que en este caso fueron la suma que asciende a 24,848.94. Siendo así, decimos que el impuesto sobre la renta que se le retuvo durante el año fueron 24,848 y lo que se le debe haber retenido, lo real, son 25,706, por lo que tenemos un impuesto sobre la renta en contra del trabajador de 857.26 y tendremos que reflejarlo en la siguiente nómina de acuerdo a, y lo tenemos que reflejar como una deducción en contra del trabajador. Bien, por último, la parte de asimilados a salario, donde en este esquema de pago, nuevamente tomamos la misma poder como de decisión de si es que le corresponde o no este ajuste anual. También el acumulado por medio de nuestro sistema que vamos a poder obtener, donde todos los asimilados a salario que se le pagaron al trabajador, evidentemente no tenemos ningún otro concepto que se le pudiera pagar en este esquema como PTU, aguinaldo, etcétera, etcétera. Solamente es el concepto de asimilados a salario, por lo que, y su impuesto sobre la renta retenido que le hemos aplicado periodo a periodo para este proceso para este esquema de asimilados a salario. Recuerden que no tenemos ninguna parte exenta, por lo que todo es 100% grabado. Entonces, ahora sí que lo pagado de asimilados es lo que nosotros y va a conformar y va a integrar nuestra base gravable para poder aplicar la metodología del pago del ajuste anual y determinar este impuesto sobre la renta. Entonces, bien, nuevamente acumulamos y vamos a anotar todos estos datos que nos importan y si nos interesan para poder aplicar el ajuste anual, que es todos los ingresos acumulables deben ser exactamente iguales al total de los ingresos grabados y también considerar y tener a la mano el impuesto sobre la renta que le hemos retenido al trabajador durante el año. Y pasamos al siguiente proceso donde es aplicar la tarifa anual de acuerdo a los ingresos grabados, 54,000 pesos, y volteamos a ver nuevamente nuestra tarifa anual que ya consultamos en el anexo 8 de la resolución miscelánea fiscal actualizada, que vemos que 54,000 pesos encuentran un límite inferior de 7,735 y un límite superior de 65,651.07, por lo que le corresponde esta cuota fija y también este porcentaje de 6,40. Apliquemos la matemática nuevamente. 54,000 pesos menos el límite inferior que le corresponde son los 7,735, nos da como diferencia los 46,264, aplicando el porcentaje del límite inferior, que es el 6,40, nos da el impuesto sobre la renta diferencial, que si le sumamos la cuota fija, entonces nos va a dar como resultado el impuesto sobre la renta anual de la tarifa, que es por un importe de 3,109.47. Ahora bien, recuerden el paso 2, subsidio. ¿Qué creen? Que la parte de esta parte del subsidio en el esquema de asimilados a salario, no hay ningún tipo de subsidio, no aplica, no existe, por lo que este paso, pues, nos saltamos, es más, lo ponemos en rojo, porque definitivamente aquí no debería de existir este proceso de subsidio, por lo que el impuesto sobre la renta, lo único que tendríamos que aplicar es irnos al paso 3, donde tendremos que acreditar o considerar el impuesto sobre la renta retenido durante el año. Fueron 3,109.47 aplicando tarifa anual
y lo que realmente le retuve fueron 3,144, por lo que tiene un impuesto sobre la renta a favor de 35,49 pesos. Bien, así es como realmente tenemos que aplicar y utilizar esta metodología para poder llevar a cabo un correcto ajuste anual hacia los trabajadores. Regresemos nuevamente a la presentación para poder indicarles cómo es que dentro de la plataforma de Runa tenemos que aplicar o podemos aplicar este proceso, qué es lo que nosotros tenemos que hacer en todo lo que ya vimos de estos 4 ejercicios. Y la verdad es que es bastante sencillo porque Runa en este proceso casi está automatizado al 100% para ustedes. ¿Por qué? Porque lo único que nosotros y cómo es que lo vamos a realmente a visualizar es que cuando nosotros creamos nuestra nómina activa, metemos todas nuestras incidencias, ya tenemos lista toda nuestra nómina, que es el paso 1. Nosotros al pasar al paso 2 de nuestra nómina, vamos a poder realmente visualizar que justo este tipo de anuncio, déjenme poner aquí pausa, nos va a salir justo este aviso donde nos dice que si queremos aplicar o no el ajuste anual en nuestra nómina. Si nuestro periodo es semanal, entonces en la primera semana del mes de diciembre nos va a arrojar este anuncio donde te va a decir, ¿quieres aplicar tu ajuste anual en esta nómina? Que sería este cuadrito o este aviso. Y si toma en cuenta que tu nómina se bloquea en 48 horas durante este proceso, te recomendamos realizar el ajuste anual del impuesto sobre la renta en la última nómina del año. Y si lo deseas aplicar, ya sea cualquier nómina de diciembre, le ponemos aquí aplicar o bien posponer. ¿Qué pasa si le ponemos posponer? Pues bueno, que en el siguiente periodo ordinario nos va a volver a arrojar este aviso para ver si realmente queremos aplicar o no este proceso de ajuste anual. Recuerden que este proceso anual solo sí lo va a poder aplicar la plataforma si es que tus nóminas las vienes aplicando y corriendo desde todo el año, es decir, desde el 1 de enero. ¿Sale? Entonces, solo si tenemos toda esta información, todo este tipo de acumulados, es como vamos a poder aplicarlo. De cierta manera, si no lo tenemos, pues estaríamos, y nosotros lo llegáramos a aplicar, pues estamos haciendo un ajuste anual erróneo. O simplemente pues que de manera, no sería el real, porque no estamos considerando todos los ingresos, ya que no tenemos conocimiento. Perdón, me salté acá. Nuevamente vamos al videito. Entonces, íbamos en esta parte donde nos indica también que si tenemos algunos empleados que han solicitado por medio de la carta o el escrito, que no se les presente su ajuste anual. Entonces aquí nosotros vamos a poder agregar a todos los trabajadores que no van a estar participando en este proceso. Entonces, cuando nosotros asignamos esto, se nos va a bloquear nuestra nómina nuevamente por 48 horas. Una vez que ya se tenga el sistema, este ajuste anual, la nómina se va a desbloquear y van a poder continuar con el proceso de su nómina, es decir, el calcular paso 1, el pagar paso 2, el paso 3 timbrar y el paso 4 terminar su nómina. Cuando se haya generado este desbloqueo, nosotros vamos a poder regresar al paso 1 y poder consultar realmente cómo es que estuvieron o se está afectando tu nómina por estas compensaciones, ya sea a favor o en contra del trabajador. Vas a poder bajar tu reporte o tu prenómina como normalmente lo haces y poder ver justo este reporte de Excel, donde pues te da una radiografía prácticamente de cómo es que está afectando este ajuste anual el pago del trabajador. ¿Sale? Recuerden, son prácticamente nóminas activas, perdón, nóminas ordinarias, donde les va a estar arrojando. Si ustedes generan una nómina extraordinaria posterior a la nómina ordinaria, también les va a arrojar ese tipo de avisos. ¿Ok? Entonces, es importante poder aplicarlo hasta en la última nómina del trabajador,
donde se le esté pagando durante el año. Bien, ¿y cómo es que debemos aplicar estas compensaciones de ajuste anual de impuesto sobre la renta, ya sea a favor o en contra del trabajador? Recuerden que esta diferencia, eh, las diferencias a cargo del trabajador, debemos descontarlas en la nómina con un concepto especial que haga mención al ajuste anual del impuesto sobre la renta y enterarlas al SAT a más tardar en febrero del siguiente año. Recuerden, las que son diferencias a cargo. Si fuera a favor del trabajador, entonces podemos realizar en el proceso de la compensación del impuesto sobre la renta para poder dar esta compensación a favor del trabajador. Tenemos hasta el mes de diciembre del siguiente año, en este caso 2022. ¿Cómo debemos de pagar esta compensación? El impuesto sobre la renta se compensa hasta el importe, es decir, cuando tenemos una compensación a favor del trabajador, solamente la vamos a poder aplicar hasta el importe del impuesto sobre la renta del periodo. Si en ese periodo aún queda un remanente, entonces, por compensar, entonces se hará en los siguientes periodos, incluso hasta el siguiente año, hasta el mes de diciembre, como lo acabo de mencionar. Recuerden que lo que no se puede hacer es que el ISR, y muchas veces en la práctica sí lo aplicamos, no se netea, es decir, no se descuenta de menos en el ISR de lo que corresponde al trabajador en su nómina ordinaria. Y tampoco el ISR no se devuelve, es decir, no se entrega al trabajador como una percepción normal de la nómina. ¿Cómo es que debemos aplicar esta compensación en el comprobante fiscal digital? Si fuera por medio de una compensación a favor, la debemos de aplicar si es que fuera dentro del mismo año, es decir, en el mes de diciembre, hay que aplicarla con la 004, aplicación de saldo a favor por compensación anual para compensar en el ejercicio fiscal que se calcula. Esta información la podemos consultar en la guía en el catálogo SAT, que lo podemos descargar dentro del mismo portal. Y también la 005, si es que compensación a favor la estuviéramos generando hasta el siguiente año, en enero, entonces la tenemos que registrar con la 005, reintegro del impuesto sobre la renta retenido en exceso del ejercicio anterior. Y llenar los siguientes complementos. Nuevamente, si no se pudo entregar completo el saldo a favor en esa nómina, en ese periodo, entonces habrá que tener, y queda un remanente, debemos de señalar ese complemento dentro del XML, que es el remanente a saldo a favor, lo que falta por compensar, el año a compensar, hay que señalarlo de acuerdo a este nodo, y también el saldo a favor o el saldo a favor determinado por el patrón al trabajador, que es el saldo a favor total. Bien, pues con esto les damos unos consejos útiles, que es recomendable tener un concepto de qué diferencie el ISR anual a cargo del ISR calculado en la nómina del periodo ordinario, ya sea de la semana, quincena, etcétera, de acuerdo a su periodicidad, para tener un mejor control e identificación del impuesto sobre la renta. Es preferible no dejar el impuesto sobre la renta a cargo del trabajador para el siguiente año, pues esto significa que hubo errores en la retención del impuesto sobre la renta y lo más probable es que los patrones sean sujetos a alguna revisión por la autoridad. Cuando el impuesto sobre la renta a cargo del trabajador es una cantidad considerable, es más recomendable corregir los CFDIs, regresar nuevamente, hacer una corrección, hacer una cancelación, volver a corregir, y esto con la finalidad de evitar o hacer no deducir la nómina en posibles revisiones por la autoridad. Eh, También, en el caso de que exista subsidio al empleo pagado que no corresponde, esto inmediatamente se convierte en un impuesto sobre la renta a cargo, por lo que lo más recomendable es verificar en qué mes estuvo el error, nuevamente hacer la cancelación, corregir el comprobante fiscal digital y presentar las declaraciones complementarias correspondientes por la misma causa del punto anterior. Es recomendable también calcular el ajuste anual desde inicio del mes de diciembre, nuevamente, como hace rato lo mencioné, con el fin de tener tiempo suficiente para realizar el procedimiento del ajuste anual en la nómina. Algunas empresas aprovechan el cálculo de aguinaldo para hacer ajustes de impuesto sobre la renta anual.
a cargo de los trabajadores. Lo más recomendable es diferenciar el ajuste anual. Recordemos, el ajuste anual no es un neteo,